Hoy me gustaría revelar las razones más profundas de la envidia que sienten los hombres hacia las mujeres. La primera es nuestra capacidad de decidir conscientemente con quién tener relaciones sexuales. Veamos, el hombre no tiene control absoluto sobre su elección ni sobre si sentiría o no deseo hacia alguna mujer. Por lo tanto, él no puede simular deseo ninguno. Como resultado, la mujer siempre puede negociar con esa mercancía, fingir deseo sexual por una noche o incluso asegurar su sustento económico, material, para toda una vida, relacionándose con alguien a quien no desea sexualmente simplemente porque ha tomado una decisión consciente en un nivel racional de hacerlo. Mientras tanto, la naturaleza ha condenado al hombre a desempeñar este papel del eterno comprador, por así decirlo. Y muchos hombres sienten que esta injusticia les perjudica y viven con esa amargura, con esa ofensa que se acumula en ellos con los años. Muchos desearían no sentirse constantemente presionados a participar en esa eterna competencia masculina y simplemente poder delegar la responsabilidad de su supervivencia en otra persona, como pueden hacerlo las mujeres, y sin el riesgo de ser socialmente condenados, en lugar de sentir que cada día están sofocados por esa presión y el estrés que la sociedad y ellos mismos se imponen. Se observa una agresividad y una maldad extremas por parte de muchos hombres modernos hacia las mujeres que logran comerciar con su cuerpo, incluso en tiempos en los que el cuerpo se ofrece en abundancia en todas partes y está prácticamente desvalorizado por completo. Y si os fijáis, esta rabia, este rencor, nunca está dirigido hacia las mujeres que simplemente llevan una vida promiscua, desenfrenada, frívola. No. Es una rabia enfocada exactamente hacia las mujeres que consiguen comercializar este bien y consiguen sacarle algún tipo de provecho y nunca critican a sus hermanos hombres que han hecho eso prácticamente desde que existe la raza humana. La ira siempre está específicamente y selectivamente dirigida solo hacia las mujeres que obtienen beneficios materiales de su sexualidad y que de alguna manera arreglan su vida usando la vulnerabilidad de estos hombres. ¿Se debe esta rabia solo a la envidia hacia esas mujeres? ¿O también a la impotencia de no poder dejar de desear a esas mujeres aunque quisieran hacerlo? Parece que estos hombres se sienten frustrados, se sienten débiles frente a esas mujeres bellas que desean, que pueden comercializar con su cuerpo y que pueden elegir a quién dar acceso y a quién no. Y pasa lo siguiente, que estos hombres experimentan, la mayoría de ellos, por cierto, como ya os dije, experimentan un deseo fuerte sexual, pero al mismo tiempo están enojados consigo mismos por sentir ese deseo precisamente hacia ese tipo de mujeres. Y como consecuencia se vuelven maliciosos, resentidos, amargados, criticones, y en esa impotencia están enojados tanto consigo mismos, pero también y con las mujeres en general. Reprimen su envidia, reprimen su deseo sexual, los reprimen en el subconsciente porque no son emociones que les guste admitir ni frente a ellos mismos, pero estas emociones simplemente existen y siguen corroyendo su mente y siguen encontrando una salida hacia afuera. Siguen actuando, aunque de manera subconsciente, y ejercen una influencia destructiva y divisoria sobre su psique y su estado emocional por otro lado, buscando manera de descargarse y recuperar ese equilibrio. Pero dado que su conciencia no encuentra una forma de dejar de desear sexualmente a esas mujeres, ni de aprovechar las ventajas que ellas parecen tener,
ni tampoco consiguen encontrar una salida que les permite estar en el rol del comprador de ese tipo de hombres que pueden permitirse acceso a esas mujeres, entonces se sienten como que están excluidos del juego, como que no encajan ni aquí ni aquí. Simplemente este juego sigue para adelante, sigue sin ellos y ellos no tienen ni derecho ni acceso. ¿Y qué es lo que pasa como consecuencia? Pues pasa que esos hombres se vuelven cada vez más amargados, más misóginos, más incapaces de construir relaciones normales y duraderas con una mujer. Les molesta nuestra capacidad de rendirnos sin desaparecer, porque una mujer puede soltar el control y seguir siendo ella misma. Puede confiar, puede entregarse, puede apoyarse en el otro sin sentir que con eso pierde su identidad y sin ser socialmente criticada o burlada por ello. Pero para un hombre y para la sociedad, por supuesto, rendirse equivale a muerte. Apoyarse en otra persona es visto como una humillación. Significa que tú no vales, que tú no sirves, que tú no eres suficiente. Sería ridiculizado por todo el grupo, por toda la tribu y con toda la razón. Porque durante milenios los hombres tenían que mostrar su valía y su función. Tenían que ganarse un lugar en la sociedad mostrando su utilidad, mientras la mujer ya nacía con una función innata. Ella podría reproducirse, ella podría crear vida, podría ser madre. Pero el hombre tenía que encontrar su huequecito mostrando sus habilidades, su valía, su función, sus cualidades. Entonces, millones de años de evolución no se van a borrar de nuestras mentes de un día para el otro, simplemente porque el clima social lo exige o simplemente porque las tecnologías van cambiando el mundo muy rápido. Nuestros cerebros tienen millones de años de edad y esta nueva tendencia social que se está formando, creando, intenta empujarlos en una dirección muchas veces opuesta a lo que es lo natural y lo biológico, sigue siendo impotente para cambiar nuestra biología y el funcionamiento de nuestros cerebros por completo. Y por eso, en el fondo, muchos hombres sienten envidia de ti, porque tú puedes detenerte, tú puedes dejar de pelear y puedes simplemente existir disfrutando de tu vida, de tu maternidad, de tu belleza, sin tener que demostrar nada. A pesar de ello, aún así tú puedes florecer como mujer en este estado, puedes ser socialmente aceptada, puedes ser bien vista. Mientras tanto, ellos no tienen ese permiso, ni se lo dan a ellos mismos, ni se lo conceden uno a otro. Y de esa situación surge esa rabia silenciosa, una incomodidad constante, una necesidad persistente de controlar a la mujer, de reducirla, de ningunearla, de humillarla, pero en realidad no pueden ni vivir plenamente como mujeres, ni alcanzar ese ideal masculino que se les ha impuesto. Están atrapados y cuando alguien vive en esa cárcel mental, empieza a atacar a quien esté libre. Por eso la libertad femenina no les inspira, sino les irrita, los pone nerviosos y les provoca rabia. Porque esa libertad revela su propio encierro, lo refleja de una manera que los hace sentir mal con su propia existencia. Les molesta que la mujer puede conseguir con facilidad lo que para ellos es escaso, competitivo y fuente de mucha frustración y rechazo. Les da rabia que algo que para ellos es tan difícil de obtener, para nosotros puede ser tan accesible. Y aún más rabia les da que a través de eso mismo
del sexo, del deseo, de la feminidad, que algo para ellos parece casi como un talento, ¿no? Un don del que no hemos tenido que esforzarnos. Aún así podemos construir esta estabilidad, conseguir recursos, escalar socialmente, asegurar nuestro futuro y blindar nuestra vida, cuando ellos tienen que trabajar muy duro para esto. Y desde su punto de vista, ser mujer parece muy fácil. Para ellos es muy fácil, simplemente te arreglas, te maquillas, abres las piernas a la persona correcta y ya has arreglado tu vida. O en caso contrario, muchos de ellos intentan ridiculizar a las mujeres que lo hacen, diciendo que, bueno, sí, tú haces tal y tal, pero este hombre solo te va a usar, él te va a dejar dentro de 5 o 10 años. Y todo esto es simplemente el reflejo de su malestar y de su envidia. Pero no es solo eso. Lo que realmente les incomoda es que la mujer puede fingir atracción, puede simular deseo, puede adaptarse emocionalmente para sobrevivir. Y ellos lo saben que por naturaleza, por anatomía, por estrategia evolutiva, una mujer puede sonreír sin sentir, puede moverse sin desear, puede gemir mientras está aburrida, y eso le da una ventaja. Y a ellos los deja siempre con la duda: ¿me desea de verdad? ¿Lo valgo? Especialmente cuando sienten que no tienen suficientes logros, suficiente estatus, suficiente valor masculino para justificar ese deseo. ¿Qué es lo que le provoca tanta inseguridad al hombre en el ámbito sexual con la mujer? En la relación erótica entre el hombre y la mujer se proyectan con intensidad las estructuras más profundas de la personalidad humana, la necesidad de conexión, el temor al fracaso, el anhelo de ser visto y deseado como totalidad. En este espacio, donde se supone que el amor y el deseo se manifiestan sin máscaras, se infiltran, sin embargo, unos mecanismos de una cultura que ha hecho del sexo una vitrina de rendimiento. El hombre, criado en una sociedad que glorifica la potencia, la conquista, la virilidad y el logro, lleva en su carácter una necesidad imperiosa de demostrar su valor. Y esta necesidad él le lleva en absolutamente todos los aspectos de su vida. Esa necesidad se manifiesta en todo lo que él hace, en su carrera, en su hogar y en la cama sobre todo. Su virilidad, su capacidad de provocar placer, se convierte así en una prueba constante, un examen que el hombre siempre teme no aprobar. En ese sentido, la sexualidad se transforma en una área donde el fracaso no es solo íntimo, sino también humillante, porque se vuelve visible, es muy físico y muy innegable, muy obvio. La mujer, por otro lado, al haber sido históricamente objetivada y enseñada a complacer más que a desear, ha desarrollado una facultad de disuasión. Ella puede simular placer, emitir los sonidos como que está sintiendo placer, que está en éxtasis, mientras su mente esté vagueando o incluso siente disgusto. Y esta capacidad de fingir no es una señal de cinismo, sino es un mecanismo de supervivencia en una cultura que rara vez le ha preguntado qué es lo que quiere realmente. Y aquí es precisamente donde emerge ese conflicto que es tan interesante y tan complejo a la vez. El hombre, frente a la posibilidad de que el placer femenino sea fingido, se enfrenta no solo a una duda sobre su desempeño,
sino a una amenaza existencial. Si ella puede simular, ¿cómo sabrá él que es amado, deseado y aceptado? El gemido fingido hiere su narcisismo porque desmantela la ilusión de control y de certeza. Pero aún su cuerpo no puede mentir de la misma forma. Su erección o la ausencia de ella, su eyaculación, su ritmo, son signos visibles, medibles y cruelmente reveladores. No puede disociarse del acto como lo puede hacer una mujer. No puede escapar a su cuerpo. El fracaso es algo muy visible y se manifiesta en todo su cuerpo. La raíz del sufrimiento masculino entonces no está solo en performance, sino en la estructura de una masculinidad construida en torno a la validación externa, en la imposibilidad de entregarse al erotismo como una experiencia compartida, libre de roles y de cargas. El hombre no teme solo no provocar placer, pero también teme y no ser suficiente como hombre. Pero, ¿y si ambos pudieran despojarse de la máscara? Si la sexualidad no fuera una actuación, sino un encuentro entre seres humanos que no buscan validarse, sino encontrarse uno al otro, solo allí el amor erótico dejaría de ser un acto de consumo y se transformaría en una forma de ser, en un don, en una comunión profunda entre libertades que no se temen, que no se miden y que no se manipulan. Entonces, la raíz del sufrimiento masculino no está solo en cómo se van a presentar en la cama, sino en la estructura de una masculinidad construida en torno a la validación externa, en la imposibilidad de entregarse al erotismo como una experiencia compartida, libre de roles. ¿Por qué más envían los hombres a las mujeres? La mayoría de los hombres no dan la talla a las expectativas socialmente impuestas, y ellos lo saben, porque todo a su alrededor se los recuerda constantemente. No alcanzan ese modelo masculino que se impone que deberían encarnar, ni el éxito, ni el respeto, ni la admiración de sus parejas. Pero lo que más les duele es que tampoco pueden cruzar la valla, porque desde el otro lado, el lado femenino, se perciben cosas que ellos en secreto desean. El derecho a no competir, el permiso para fingir sin que el cuerpo los traicione, la capacidad de poder elegir con frialdad, con pragmatismo, con cálculo, con estrategia, sin deseo real. Porque una mujer puede acostarse con un hombre sin sentir absolutamente nada y él nunca lo sabrá. Puede fingir atracción, puede fingir pasión, incluso amor, si ella lo desea así. Porque su cuerpo no tiene que mostrar nada para que todo funcione correctamente. Y en cambio, cuando hablamos de hombres, sí. Si no desean de verdad, no funcionan. Su cuerpo los expone y eso los vuelve vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que les queda? Pues lo que mejor conocen, competir. Y competir siempre entre ellos porque no pueden entrar al juego femenino ni tampoco ganar del todo en el suyo. Están atrapados y por eso cada vez más algunos deciden simplemente cambiar de bando. Se ponen peluca, se visten como mujeres, ponen tacones, maquillaje, se castran, se hormonan, buscan entrar en ese territorio que sienten que reparte privilegios, donde por fin podrían existir sin tener que probar nada y liberar su mente por fin de esta carga tan abrumadora y tan insoportable. Transforman su envidia en acciones, porque creen, ingenuamente o no, que ser mujer hoy es tener un poder sin guerra,
acceso sin esfuerzo o libertad sin el castigo y el sufrimiento. Lo que no entienden es que ser mujer no es un disfraz, no es una estética ni una estrategia. Es otro tipo de guerra, una guerra muy distinta, pero muy real y que aún así sigue siendo guerra. Y lo trágico es esto, que ni fueron formados para ser hombres libres, ni serán jamás mujeres reales. Hay una verdad incómoda que muchos hombres jamás admitirían, que quieren soltar, quieren que alguien más tome el mando, quieren dejar de tener que demostrar, decidir, competir, y eso no es que sea algo nuevo. Erich Fromm lo explicó hace décadas en El miedo a la libertad. El ser humano, cuando se le otorga libertad total, se asusta. En lugar de celebrarla, busca escapar de ella. Se esconde tras un líder, una ideología, un gobierno, una estructura, una tribu. Busca ser guiado, busca ser agrupado, busca ser protegido, busca cómo definirse a través de algo o alguien. Porque la libertad también implica responsabilidad, soledad, peso. Y la mayoría de personas no soporta eso. Y muchos filósofos ya han hablado sobre esto, tanto Fromm como Nietzsche, como Ortega, y todos lo han dicho un poco cada uno a su manera. La mayoría de personas no quiere libertad, quiere dirección, quiere entregarse a algo, quiere sentido de propósito, quiere un propósito proporcionado por alguien de arriba, un propósito que viene con protección, una responsabilidad compartida. Por eso también los seres humanos funcionan mejor en grupos y por eso los hombres se recargan tanto estando en grupo. Ellos se organizan a su manera, en sus jerarquías, y al final es lo que el ser humano busca: evadir responsabilidad, evadir libertad. Los seres humanos queremos obedecer a algo más grande que nosotros mismos. Y aquí está el punto que más duele. La mujer tiene ese permiso. La mujer puede ceder, puede entregar el control sin ser juzgada, puede encontrar este sentido en seguir, en confiar, en ser guiada, en simplemente ser la mujer de, la madre de. Y aún así, ella se puede sentir completa, aplaudida, respetada, y ella tiene su rol en la sociedad, porque crear una vida, traer vida en este mundo, darle una oportunidad de futuro a esta sociedad, es el rol más importante que puede tener, y ella no necesita hacer nada más. El hombre no. A él se le vería como débil, como un fracasado, como alguien que no dio la talla. Por eso tantos están atrapados entre el deseo de rendirse y el deber de imponerse. Y no es que no quieran dejarse llevar, es que no pueden hacerlo sin sentir que están fracasando como hombres, que están traicionando a su rol. Y lo que más les frustra es que a nosotras sí se nos permite esto. Y no solo que se nos permite, se nos puede validar, se nos protege y se nos puede aplaudir y celebrar por eso. Y ahí nace esa mezcla entre rabia, envidia, confusión, porque ella puede rendirse y aún así ser valorada y yo no. Ese privilegio que culturalmente y biológicamente nos ha acompañado es algo que ellos no conocen, y como no pueden acceder a él, lo odian, lo atacan, lo ridiculizan, y por eso esa rabia hacia nosotras en realidad es envidia y rabia hacia ellos mismos, hacia su rol, hacia la trampa en la que se sienten, porque como ya os dije, ni pueden ascender a este nivel de hombres con acceso, con oportunidades, ni tampoco pueden aprovechar las oportunidades que tenemos las mujeres.
porque en esta vida como hombres nunca podrán rendirse del todo sin dejar de ser hombres a los ojos del mundo, y saben que del otro lado hay algo más suave, más libre, más intuitivo, más poderoso en silencio. Pero ese otro lado les está prohibido y eso les descoloca, les desorienta, y muchos lo terminan despreciando como una forma de protección. Por eso tantos hombres, incluso muchos hombres que están en relaciones con mujeres, muchos hombres casados, en realidad no admiran a sus parejas, no se sienten realmente fascinados por lo femenino, no lo respetan y por eso las desprecian, las engañan, las traicionan, abusan de nosotras de una forma u otra, porque los exitosos se enamoran de sí mismos, de su disciplina, de su trabajo, de su visión. Y muchas veces, a pesar de que en principio están atraídos por una mujer suave, femenina, que pueden controlar, domar, luego como que a su vez siguen buscando una mujer que funcione y como un espejo, como un accesorio, y los que no han logrado nada viven frustrados viendo a las mujeres como seres injustamente premiados por la biología y por la sociedad. Ella no ha hecho nada, piensan, solo es bonita, solo es joven, solo es mujer, y ese solo los carcome, porque para ellos lo que no se demuestra con esfuerzo no vale, y lo femenino no tiene necesidad de demostrarse, no se impone. Lo femenino se irradia, es una energía, es una presencia cálida que arropa, que cuida, que nutre. Y esa es una forma de poder que ellos no comprenden y por eso muchos de ellos la atacan. Y no es que los hombres no se puedan rendir, claro que pueden, y lo hacen de maneras distintas. Pueden conformarse con el último escalón social, laboral, profesional. Es lo que hace la gran mayoría, por cierto. Pueden aceptar un trabajo mediocre, una pareja por resignación, una vida sin rumbo, sin dirección, sin metas, sin sentido y propósito, y simplemente intentar matar ese deseo de propósito con vicios. Y es lo que vemos que hacen muchísimos de los hombres, pero no lo hacen en paz, porque el hombre, desde que existe la raza humana, siempre se le evaluó por lo que hacía, por lo que conseguía, por sus competencias, por sus cualidades, sus logros. Ha evolucionado a creer que si no compite y que si no gana, si se rinde, entonces no es nadie. Que si no conquista, no demuestra, no logra, no es un hombre de verdad. Y cuando uno se rinde en un sistema que gira completamente en torno al éxito, al estatus, al poder, esa rendición duele. Es una frustración que no pueden evitar y con la que tienen que aprender a vivir y silenciar de algún modo, porque no es solo que no llegaron a donde soñaban, es que ni siquiera saben cómo vivir con eso sin sentirse menos. ¿Y qué hacen entonces con esa frustración? El hombre por educación y naturaleza no suele mirarse hacia adentro. La mujer cuando se quiebra, se encierra, busca sanar, busca entender, se culpa, preserva, entra en modo autoprotección y interioriza su dolor. El hombre, por otro lado, cuando se rompe, explota, expulsa, eyacula sus emociones simbólicamente, ¿no? Vacía y se deshace del contenido del depósito. Y eso es por biología. Así es como viene programado. Entonces, o se ahoga en esa rabia, o necesita proyectarla afuera, expulsarla. O sea, él o tiene que aceptar que el problema radica en él mismo, o tiene que culpar al mundo
exteriorizarlo, y en ese caso, particularmente las mujeres, por sus estándares, sus exigencias o críticas. O también puede optar por menospreciarlas por las oportunidades a las que tienen acceso, intentar avergonzarlas o privarlas de ellas, buscando así cambiar la narrativa del feminismo para favorecer su posición. ¿Y qué es lo que vemos que ocurre en estos casos? Cuando un hombre no puede brillar, intenta apagar la luz de la mujer. Cuando un hombre frustrado no encuentra cómo canalizar su energía hacia algo constructivo, algo productivo, que le puede generar ingreso, dinero, éxito, estatus social, cuando no puede aceptar que no ha llegado a donde quisiera, entonces busca al culpable. ¿Y quién es el objetivo más cercano, más evidente, más simbólicamente opuesto a su lucha? La mujer que no tuvo que competir para tener valor. La mujer que puede elegir, que puede fingir, que puede recibir. La mujer que tiene acceso a placer, a atención, a oportunidades, sin haber pasado por ese campo de batalla masculino. Y eso lo envenena por dentro, porque no lo entiende, no lo tolera y no lo puede aceptar sin sentir que está perdiendo. Así que, ¿qué es lo que hace? Intenta castigarla simbólicamente, intenta desacreditarla, llamarla interesada, promiscua, manipuladora y cosas peores. Intenta avergonzarla por tener poder en un área donde él nunca tuvo el control. O la reduce a un cuerpo, o la acusa de fría, de calculadora, de superficial, o le exige que aporte, que trabaje, que sea productiva, ambiciosa, intentando convertirla en un hombre con curvas, pero que a su vez también se someta, que no se queje y que sea una mujer dócil en casa. Porque si él no puede sentirse suficiente por sí mismo, entonces quiere que ella tampoco lo sea. Y ahí es donde lo personal se convierte en colectivo, porque esta frustración individual empieza a generar estructuras sociales de desprecio hacia lo femenino, de vigilancia, de castigo, de control. Porque el hombre frustrado no quiere ver a una mujer feliz en su libertad cuando él no ha sabido qué hacer con la suya. ¿Cómo esto nos afecta a nivel social? La verdad es que esta frustración no se queda dentro de los hombres, silenciosa, reprimida, sin expresión ninguna. Como ya hemos dicho, los hombres son de expulsar, no de interiorizar. Entonces, esa amargura, ese malestar, esa frustración nos atraviesa a todas las mujeres y también a la sociedad en conjunto. Porque cuando un hombre no puede admirar a una mujer por lo que es, sino que solo la ve como un objeto de deseo o como una amenaza, cuando la envidia hacia lo que ella representa se mezcla con un desprecio por lo que él cree que ella todavía no ha ganado ni ha merecido, ese hombre se vuelve distante, desconfiado, hostil y excesivamente controlador. Y nosotras somos las que sufrimos las consecuencias. Las vivimos, las pagamos y cada relación, cada interacción, tarde o temprano manifiesta cierto juicio y desconfianza que desgasta y corroe la relación desde dentro. Y a su vez nuestra autoestima, y no solo en lo individual. En lo social esa dinámica se traduce en agresividad, violencia, burlas, sarcasmo, porque cuando el hombre promedio se siente atrapado en esa trampa de envidia y desprecio, cuando la mayoría de ellos no pueden o no saben cómo respetar y valorar lo femenino, no saben conectar desde lo sano, el mundo que construimos juntos se fractura y se fragmenta. No es solo una lucha de géneros, es un choque de valores, de miedos, de inseguridades, de frustraciones profundas
que nadie ha sabido resolver. Y mientras esa tensión no se sane, todos, hombres y mujeres, seguimos pagando el precio, porque en el fondo todos estamos atrapados en una red que limita nuestro potencial para amar, confiar y crecer.